¿quién nos va a acompañar aquí en este video? A Rigoberto. Vamos a poner pequeños fragmentos de esa área donde Mefistófeles, lo más importante para Mefistófeles es la destrucción universal, que yo creo que nos queda súper bien para poder explicar lo que tiene que ver con el contexto afectivo de este estado profundo, que no es sino el capitalismo. Una vez por allá, yo les conté una vez que uno de los, o no sé si les conté, que uno de los Rothschild decía, cuando estaba la Revolución Francesa, en el marco de la Revolución Francesa, decía que cuando en París corrían ríos de sangre, que cuando en París corrían ríos de sangre, él compraba. Entonces, ese es el capitalismo de ellos. El capitalismo de los ríos de sangre, el capitalismo del hambre, el capitalismo del genocidio. Ese es el capitalismo de la banca judía, esa misma banca que hoy domina el mundo. Y en América Latina tenemos que estar atentos porque ya nos han puesto una cantidad de marionetas como presidentes que seguramente lo que van a hacer es endeudar los países, no con el Fondo Monetario Internacional, sino con bonistas privados, sobre todo con BlackRock, porque el laboratorio es Argentina. Ciò che chiamasi peccato, ciò che chiamasi peccato. Bueno, entonces en este video vamos a ver, yo les voy a mostrar cuáles han sido los pasos más importantes para conformar eso que se llaman arquitectura financiera, pero que no es sino la forma como se estructuró el cartel bancario. Ese cartel que ahora impone sanciones por el mundo entero. Yo creo que lo más odioso que tiene o sea, no solamente es que son globalistas, no solamente es que saquean todos los recursos naturales, sino en las sanciones. Las sanciones, porque es que las sanciones los hacen sentir a ellos como si fueran emperadores. Y entonces, eso es como lo más odioso de todo lo que está pasando. Y es una arquitectura como también, que es como una arquitectura también diseñada o un cartel tan estructurado, claro, es un cartel que viene del siglo XIX, que es un cartel tan estructurado que incluso hoy los bancos más importantes del mundo son chinos, o sea, los que tienen mayor capital, son 4 bancos que son chinos. Sin embargo, los bancos chinos no pueden sancionar a todo el mundo. En cambio, esta gente sí. Pero los que comandan hoy, o sea, ¿cómo llegamos hoy a una economía comandada por los fondos de inversión? Porque esos son los que hoy están comandando la economía. Entonces vamos a ver cómo empieza todo desde el punto de vista histórico. Vamos a definir eso desde el punto de vista histórico. Vamos entonces a ver los pasos. Sul sole, sulla terra, e sul sole, sulla terra, distrazione. Bueno, entonces el primer paso, tomando en cuenta, digamos, la historia, tomando en cuenta las cifras históricas, el primer paso fue la diplomacia de las cañoneras, que es cuando, después de que Estados Unidos, una de las cosas que vamos a ver es que siempre ellos han aprovechado las guerras. O sea, no es que ellos se enriquecen solamente, no es que solamente se enriquecen con las guerras, sino que ellos han aprovechado las guerras para armar su arquitectura.
Entonces, lo primero fue la Guerra Española Americana. ¿Quiénes pagaron esa deuda? Las repúblicas del Caribe. Esa deuda, o sea, sí, ¿quiénes pagaron, digamos, los gastos de la de la guerra española americana por las repúblicas del Caribe? Como yo les dije, eso fue a sangre y fuego. Por eso se dice que es la diplomacia de las cañoneras. Yo digo que es la diplomacia, en la historia de Estados Unidos se conoce como la diplomacia del dólar, pero es dólar y bancos centrales. O sea, no solamente era dólar. Y un dólar que estaba atado a, primero, a las reservas se guardaban, o sea, era un dólar que tenía reservas de oro, pero la guardaban, los países las guardaban o en las cajas del banco, del Citibank, antes de que se conformara la Reserva Federal y después de que se conformó la Reserva Federal, entonces estaban guardadas, las reservas estaban guardadas, pero en la Reserva Federal de Nueva York. Entonces, primero fue la diplomacia de las cañoneras. Olio il dolla ed el creato la ruina universal. Bueno, entonces, sí, como en un segundo escalón, en una segunda fase, entonces yo pongo eso que se dio entre filibusteros, mercenarios y protectorados, donde esa fue una estrategia que tuvo el Imperio Británico para poder dominar todo el Medio Oriente. Prácticamente todos los países tenían, menos Irán. Irán nunca fue colonia, o sea, menos Irán, todos los países de alguna manera o fueron protectorados o alguna cosa. Entonces, eh, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Tratado Sykes-Picot, eh, no invitan a Rusia, que en esa época era un aliado, porque eso fue como en 1515, 1915 o 1916. Por alguna razón no invitan a Rusia. Yo no sé si era que le estaban tratando de enterrar ya la daga a Rusia por detrás, porque se sabe que ellos fueron eh, los que planearon la revolución bolchevique. Entonces, a Rusia no la invitan y esa zona le queda en manos después de la Primera Guerra Mundial, la zona, digamos, de Irak, el Kurdistán, eh, Palestina, todo eso queda en manos, una parte de Francia y una parte a Gran Bretaña. Pero yo digo que eso lo hacen fundamentalmente para que tanto Francia y Gran Bretaña eh, sean los que desarrollen obras de infraestructura necesarias para Palestina. Y sí, ya les voy a poner aquí el ingeniero, que ese fue el que desarrolló las obras de infraestructura, obras que eran absolutamente monumentales. Che chiamasi peccato, ciò che chiamasi peccato. Mal. Después de la Reserva Federal, eso fue en 1913, que se aprueba la Reserva Federal. Después de eso, entonces, ellos empiezan a conformar bancos centrales a imagen y semejanza de la Reserva Federal. Y América Latina entran por Colombia.
con tan mala suerte de que estaba Carlos Restrepo y Thomas Isman en Colombia, y ellos se encargan de destrozar ese proyecto. Entonces lo ponen como un proyecto inconstitucional y qué sé yo. Pero en los otros países, bueno, es bueno saber, o yo quiero que ustedes sepan que en los anexos de mi tesis, por eso es que esa tesis quedó tan voluminosa, porque yo traté de que ese archivo de Carlos R. Restrepo, que nadie en la Universidad de Antioquia, que nadie consultaba porque nadie lo entendía, pero yo sabía que una vez yo rescatara la discusión y la crítica que Carlos R. Restrepo le hace al proyecto de Banco Central, que eso en algún momento en la Universidad de Antioquia se le iba a olvidar que ella era custodia de ese material. Y uno no sabe si se le olvida y después lo embolata. De hecho, yo una vez fui otra vez a mirar el periódico Colombia y cada vez casi que me voy de para atrás cuando me dijeron que estaba en reparación. Bueno, esperemos que todo esté bien y que esas fuentes estén ahí. De todas maneras, en los anexos de mi tesis, toda esa discusión entre Tomás Isma eh, o toda la crítica que Tomás Isman y Carlos R. Restrepo le hacen al proyecto de Banco Central a imagen y semejanza de la Reserva Federal, que era un proyecto a todas luces colonizador, porque como supervisor digamos, de todo lo que tenía que ver con el Banco Central y de la deuda, por ejemplo, porque ellos endeudaban a mismo los países, como parte de eso, como supervisor, por ejemplo, o como superintendente, iba a estar sobre todo un, un personaje que era gringo, un gringo. Entonces eso fue lo que más le enfureció a Carlos Restrepo. Pero además eran esas deudas, la afiliación, o sea, los bancos privados se podían afiliar al Banco de la República, pero ¿qué pasaba? Era muy cara. Y eso no lo podían hacer si no los bancos extranjeros. Entonces, por eso es que a Tomás Isman y a Carlos R. Restrepo les da tanta rabia. O sea, ese proyecto de Banco Central, a mí me llamó mucho la atención también cuando yo vi, cuando Andrew Jackson le hace la crítica al primer banco de Estados Unidos. Y él explica por qué no va a permitir o no va a aprobar el segundo banco de Estados Unidos. A mí lo que me llamó la atención es que era muy parecida a la crítica que le hacían Carlos R. Restrepo y Thomas Sisman a ese proyecto. O sea que ellos, desde que fundan el primer banco en Estados Unidos, el primer banco central o el primer banco de Estados Unidos, y luego fundan el proyecto de la Reserva Federal, era el mismo proyecto en todas partes. Es más, cuando Thomas Isman y Carlos R. Restrepo le hacen toda esa crítica a ese banco, entonces o sea, entonces, ¿qué pasa? Es que ellos siempre tuvieron el mismo banco, o sea, seguramente fue el mismo banco como fundaron el primer banco de Inglaterra, el Banco de Francia, el Reichsbank, o sea, eh, Paul Warburg viene con ese proyecto a la Reserva Federal y es el mismo proyecto siempre. Esa es la conclusión que yo saqué, porque después de que Tomás Isman y Carlos R. Restrepo le hacen la crítica a ese Banco Central, al proyecto Banco Central que traen a Colombia, yo veo, por ejemplo, el veto que Andrew Jackson le hace y es muy parecido. Y luego veo, cuando estuve en Chile, me fijé en la prensa y era el mismo, o sea, no le cambiaron nada al proyecto que Tomás Isman y Carlos R. Restrepo habían destrozado.
Cuando me fui para la Argentina y me fijé en el Banco Central de la República Argentina, que se suponía que lo que venía era un misionero británico, era el mismo proyecto. Lo que pasa es que en la Argentina le ponen una cosa, le ponen una trampa que era muy beneficiosa para ellos, y es que ahí le ponen el Instituto Movilizador de Deudas. ¿Qué era el Instituto Movilizador de Deudas? Era que se, que se podían rescatar, o sea, que el Banco Central Argentino rescataba al capital financiero o a los bancos, se rescataban con el dinero de los contribuyentes argentinos. Y entonces es ahí en donde ahí sí aparece una cosa nueva. Pero en la otra parte era casi igual al proyecto que traen a Colombia. Ahora, miren este mapa que publica el New York Times, donde aparece todos los bancos que ellos habían fundado. O sea, en 1923 se funda el Banco de la República de Colombia y ellos hacen como una especie de maratón por el mundo entero. Y miren ya el mapa en 1926, como el New York Times decía que ya el dólar estaba prácticamente en todo el mundo. O sea, en 3 años. No solamente eso, sino que todos esos bancos que se habían fundado a imagen y semejanza de la Reserva Federal se quiebran con la Gran Depresión de 1929. Eso fue una cosa maratónica. Entonces, yo de todas maneras les vuelvo y les recuerdo cómo estaba enojado Franklin Delano Roosevelt. En todo el mundo habían confiado en ellos. Ellos habían reformado las economías de todo el mundo y todo el mundo había confiado en ellos y ellos generaban la Gran Depresión de 1929. Die trägt im Gesicht. Doch das Messer sieht man nicht. Ach, sind es Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt den Handschuh, drauf man keine Untat liest. Grüne Messer fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera. Doch man sagt, McKeith geht um. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und das große Feuer in Soho. 7 Kinder und ein Greis. In der Menge Mackie Messer, die und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe
Primarily, this is because the rulers of the exchange of mankind's goods have failed through their own stubbornness and their own incompetence, have admitted their failure and have abdicated. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion, rejected by the hearts and minds of men. True, they have tried, but their efforts have been cast in the pattern of an outworn tradition. They stripped of the lure of profit by which to induce our people to follow their false leadership. They have resorted to exhortation, pleading tearfully for restored confidence. They only know the rules of a generation of self-seekers. They have no vision, and when there is no vision, the people perish. Yes, the money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization. We may now restore that temple to the ancient truth. The measure of, and there must be an end to a conduct in banking and in business which too often has given to a sacred trust the likeness of callous and selfish wrongdoing. Restoration calls, however, not for changes in ethics alone. This nation is asking for action, and action now. In our progress towards a resumption of work, we require two safeguards against a return of the evils of the old order. There must be a strict supervision of all banking and credit and investments. There must be an end to speculation with other people's money.